El misterioso anticristo explicado por la ortodoxia bíblica. El apóstol San Pablo escribió a los tesalonicenses que la manifestación del anticristo vendría antes del día del Señor. Así leemos que escribe en 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 10. Os rogamos, hermanos, dice, por la venida de nuestro Señor Jesucristo y por la congregación de los que nos hemos de unir con el Señor, que no os apartéis tan fácilmente de vuestro dictamen, ni os atemoricéis, ni por algún espíritu, ni por palabra, ni por carta enviada en mi nombre, anunciando que llega ya la venida del Señor. No os engañe alguno, porque antes vendrá aquel rebelde, y se manifestará aquel hombre hijo del pecado y de la perdición, el cual se opondrá y se levantará contra toda doctrina y contra todo lo que se dice y cree de Dios en la tierra, de suerte que llegará a sentarse en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía entre vosotros os decía estas cosas? Ya sabéis vosotros la causa que ahora le detiene hasta que sea manifestado o venga el día señalado. El hecho es que ya va obrando o se va formando el misterio de la iniquidad. Entre tanto, el que está firme ahora manténgase hasta que sea quitado el impedimento. Y entonces se manifestará aquel malvado, a quien el Señor quitará la vida con el aliento de su boca, y deshará con el resplandor de su presencia a aquel que vendrá con el poder de Satanás, con señales y prodigios mentirosos, y con toda maliciosa sedición, para engañar y perder a los perdidos, réprobos, porque no recibieron el amor de la verdad para que se salvaran. Y por esto les enviará Dios el artificio del error, a fin de que crean la mentira y sean juzgados y condenados todos los que no creyeren a la verdad, sino consintieren y aprobaren la maldad. En esta carta, claramente San Pablo habla del anticristo y del día del Señor, y dice que este día del Señor no vendrá hasta que venga primero aquel que llama el hombre de pecado. El hombre de pecado en la Biblia se caracteriza por ser muy impío, totalmente opuesto y enemigo de la palabra de Dios, y por manifestar más injusticia que la que tenga cualquier otro hombre de los pecadores normales. Aunque todos los hombres que no recibieron el amor de Dios son enemigos de Dios por causa del pecado desde la caída del hombre, este hombre es más impío que el resto de los hombres pecadores de todo el mundo. Nadie desde la antigüedad hasta hoy ha podido descifrar cuál es el templo de Dios en donde ha de sentarse como Dios, pues podría ser en las ruinas del templo que edificó el rey Salomón o en la iglesia, pero no podría ser en el templo de ídolos o demonios, pues el apóstol no lo llamaría el templo de Dios, sino diría que es un templo de demonios claramente. La opinión más aceptada por los cristianos de la antigüedad, llamados los padres del cristianismo, y que se considera la doctrina más sana acerca de este asunto, o la más ortodoxa, es que San Pablo quiere dar a entender como que el anticristo no es únicamente un príncipe rebelde y la cabeza, sino que está queriendo indicar todo su cuerpo. Esto es, una muchedumbre de hombres y mujeres que le pertenecen al anticristo y le siguen en su rebelión contra Dios, juntamente con su príncipe o cabeza. Así el anticristo es la muchedumbre de impíos y un príncipe o cabeza de todos los rebeldes. Los antiguos cristianos enseñaron que el versículo 4, que en el griego dice, se sienta en el santuario de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, que en griego sería in templum Dei, en el latín original, que dice in templum Dei sedeat, traduce se sienta
como si él fuera el templo de Dios. Esto es, se sienta como si él fuera la iglesia, y no como dice el griego, se sienta en el santuario de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O bien traduciría en otro sentido, se sienta como el amigo de la iglesia, y se leería se sienta como amigo, que en latín se escribe sedet in amicum. Por tanto, entonces, según el versículo en latín, leemos que el anticristo es el pecador inconverso que se dice ser la iglesia, o bien como amigo, y no como hemos conocido en el griego, que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, sino el que se sienta como si él fuera la iglesia de Dios. San Pablo indica que es no solo la cabeza, sino todo su cuerpo, la muchedumbre de gentes que le pertenecen. El apóstol Pablo continúa diciendo: y ahora bien sabéis lo que le detiene, que quiere decir que los tesalonicenses ya sabían la causa de la tardanza de la manifestación del anticristo y el retraso para que apareciera y se descubriera a su tiempo. Este impedimento que menciona San Pablo, y que sí lo conocían los tesalonicenses y también lo sabía San Pablo, ha sido desconocido por las otras iglesias cristianas antiguas y posteriores. Y las palabras bien sabéis lo que le detiene hacen más oscuro el sentido del versículo, por lo cual es difícil de comprender qué quiere decir porque ya ahora principia a obrar el misterio de la iniquidad. Solo que el que está firme manténgase hasta que se quite el impedimento, y entonces se descubrirá aquel inicuo. Ningún escritor cristiano ha entendido de ningún modo lo que San Pablo quiso decir. Desde los tiempos de la iglesia de Tesalónica hasta hoy, han habido muchas versiones acerca de lo que esto significa, como la de los que dijeron que San Pablo lo dijo refiriéndose al emperador romano Nerón, y que como el apóstol no quiso que le calumniaran y le acusasen de hablar mal del imperio romano, por esa razón dijo: ahora empieza a obrar el misterio de la iniquidad. La perversidad y el odio a los cristianos de este emperador romano hacían pensar a algunos cristianos que Nerón era el anticristo, y llegaron a sospechar que un día Nerón iba a resucitar de los muertos. Otros decían que Nerón no había muerto y que escondieron su cuerpo para que creyeran que estaba muerto, pero que estaba vivo y con toda fuerza juvenil que tenía cuando lo mataron, hasta que se descubriera a su tiempo y le fuera restituido su reino en el imperio romano. La opinión más aceptada en la iglesia fue que el texto bien sabéis lo que lo detiene y que principia a obrar el misterio de la iniquidad está indicando a los hipócritas que hay en la iglesia cristiana, que irán aumentando en los siglos venideros, y que en el fin del mundo serían tantos millones que serían un gran pueblo de renegados de la fe y podrían constituir una nación para el anticristo, y que este es el misterio de la iniquidad por cuanto permanece oculto, misterioso dentro de la misma cristiandad. San Pablo exhorta a los cristianos a ser fieles y que hasta el fin permanezcan firmes en la fe que profesan y sean así merecedores de la corona de la vida, pues dice: solo el que está ahora firme, manténgase hasta que se quite de en medio el impedimento. Lo mismo sigue diciendo San Pablo, que hasta que salga de en medio de la misma cristiandad
el misterio de la iniquidad que ahora está oculto, porque de este mismo misterio habló el evangelista San Juan. Así que antes del rapto de la iglesia, abundarán por millones los falsos cristianos que salieron del medio de la cristiandad. Estos se llaman a sí mismos Iglesia de Dios y amigos de Dios, siendo impíos. Y saldrán de la iglesia cristiana porque no pertenecían al cuerpo de Cristo, sino eran hipócritas y le pertenecen al anticristo. Cuando lleguen a ser centenares de millones de hipócritas, el anticristo se habrá manifestado, pues ellos son el anticristo. Los juicios de Dios son inescrutables y no ha revelado todo lo oculto, pues ello le pertenece, como el misterio de los que no eran cristianos sinceros y estaban muertos en el alma, y que han de ser engañados por el demonio y el príncipe de los rebeldes en los días postreros. Pero no existen dudas sobre lo que enseñó San Pablo, de que en los últimos días del mundo, el adversario de los muertos en el alma vendrá a engañarlos, y después vendrá Cristo a juzgar a los vivos y a los muertos, porque dijo: entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor quitará la vida con el aliento de su boca, a aquel que vendrá con el poder de Satanás, con señales y prodigios engañosos. En ese tiempo estará suelto Satanás para obrar con gran poder señales y milagros falsos, para engañar a los perdidos y pervertidos con prodigios admirables, pero falsos. En el libro de Job se nos revela cómo son los milagros falsos y engañosos que hará el diablo hoy, y que son como los que hizo con el santo Job, donde la Biblia no dice que bajaron fantasmas ni apariciones del cielo, sino que cayó fuego de Dios del cielo que quemó a las ovejas y a los pastores hasta consumirlos. Job 1:18. Y en un momento acabó con toda la enorme hacienda de la distinguida familia de Job, que poseía millares de ovejas, camellos, asnos y bueyes y servidumbre. También fue un prodigio verdadero, pero engañoso, de Satanás, cuando dice: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa del hermano mayor. De pronto sopló un fuerte viento del lado del desierto y sacudió las 4 esquinas de la casa, y ésta se desplomó sobre los jóvenes que perecieron. Solo yo pude escapar para darte la noticia. También leemos que dice la Biblia: tus bueyes estaban arando y las asnas paciendo cerca de ellos. De pronto irrumpieron los sabeos y se los llevaron, y a los criados pasaron a cuchillo. También narra la historia de Job otro milagro falso. Los caldeos, divididos en 3 cuadrillas, se lanzaron sobre los camellos, se los llevaron y a los criados pasaron a cuchillo. Todos estos actos fueron realizados por el poder del diablo que Dios le concedió para probar la fidelidad del santo varón oriental. ¿Fueron en realidad señales y prodigios mentirosos? Fuego, viento, asesinos. Todos estos actos fueron realizados por el poder del diablo que Dios le concedió para probar la fidelidad de Job.
Son señales y prodigios mentirosos los incendios casi diarios, los huracanes potentísimos, los tsunamis como nunca antes los hubo, las inundaciones continuamente, los tornados, los choques de trenes, barcos, aviones continuamente, derrumbes de edificios, asesinatos, narcotráfico, crimen organizado. Son llamados milagros y señales y prodigios engañosos y todo tipo de maldades, como la homosexualidad y las drogas. Con estas señales son engañados y alucinados los que merecerán ser seducidos, porque no recibieron, dice, el amor de la verdad para que se salvaran. Y termina San Pablo para dar mayor firmeza, y por eso les enviará Dios un espíritu erróneo, para que crean a la mentira y a la falsedad, dice, pues que Dios les envía, porque Dios permitirá que el demonio ejecute estas maravillas engañosas por sus justos y ocultos juicios, pues las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros. Lo permite para que sean juzgados y condenados todos cuantos no creyeron la verdad, sino que consintieron y aprobaron la iniquidad. Los engañados serán también juzgados por los juicios ocultos de Dios, pues Dios juzga desde que Adán pecó en el huerto, por lo cual nuestro Señor Jesucristo los juzgará y condenará justamente, ya que Él fue injusta e impíamente juzgado y condenado.